Hola, hoy hablaré sobre el alambrado de la potencia y el alambrado del control, para arranques directos en motores de inducción. El arranque directo es un método de poner en marcha un motor eléctrico, conectándolo directamente a la fuente de alimentación, sin utilizar dispositivos adicionales para controlar la corriente durante el proceso de arranque. En un arranque directo, el motor se conecta directamente a la red eléctrica y recibe toda la corriente disponible desde el principio. Este método es simple y económico, pero tiene algunas limitaciones y consideraciones. 1. Corriente de arranque elevada. Durante el arranque, el motor puede demandar una corriente significativamente mayor que la corriente nominal, lo que puede causar picos de corriente en la red eléctrica. Esto puede afectar otros equipos conectados y requerir una infraestructura eléctrica más robusta. 2. Impacto en la red eléctrica. El arranque directo puede tener un impacto considerable en la red eléctrica, especialmente en sistemas con múltiples motores que arrancan simultáneamente. 3. Desgaste del motor. El arranque directo puede generar un desgaste adicional en el motor debido a los picos de corriente y la tensión instantánea al inicio. 4. No es adecuado para motores de gran potencia. En el caso de motores de gran potencia, el arranque directo puede ser poco práctico, debido a la corriente de arranque elevada, y, a la carga significativa en la red eléctrica, consideraciones que afectan la calidad del servicio de energía, tanto para equipo de la propia instalación, como para redes de usuarios vecinos. Para abordar estos problemas, en aplicaciones donde el arranque directo puede no ser la mejor opción, se utilizan métodos de arranque más avanzados, como arrancadores suaves, variadores de frecuencia o sistemas de arranque estrella delta. Estos métodos están diseñados para reducir la corriente de arranque y minimizar el impacto en la red eléctrica, proporcionando un arranque más suave y controlado para el motor. Iniciaremos con las recomendaciones que se deben tener en cuenta en el diseño de un circuito de potencia y de control para un arranque directo en motores de inducción. ¿Qué se debe considerar cuando se diseña la potencia para un arrancador directo en motores de inducción trifásicos? Primero, comenzaremos identificando el voltaje de línea de la red trifásica a la que se conectará el motor. En condiciones normales son redes de 220 voltios, pero algunas industrias tienen redes de 440 voltios. Los motores trifásicos son cargas equilibradas y no requieren de conductor neutro, pero es obligatorio aterrizar la carcasa del motor con un conductor de puesta a tierra apropiado y asegurarse que esté conectado al sistema de puesta a tierra de la instalación, según la norma. Verificamos que el calibre de la red es el apropiado para soportar la corriente nominal del motor. Esto implica que no hay que escoger los conductores de fase a partir de las corrientes de arranque del motor, puesto que son de corta duración y los conductores soportan bien estos picos instantáneos de sobrecorriente. Conocer el voltaje de la red me permite escoger el voltaje de la bobina del contactor. Cuando no hay neutro, el voltaje de control será 220 o 440 voltios. El calibre del conductor, por tablas, debe transportar como mínimo la corriente nominal del motor. En nuestro caso, un motor trifásico de voltaje de línea de 220 voltios requiere un conductor que soporte la corriente nominal de 13,5 amperios. Ese calibre en baja tensión puede ser, como mínimo, el calibre 14 tipo THHW, que soporta 25 amperios, pero por norma eléctrica del operador de red, exige que sea el calibre 12. Segundo. Selección del interruptor termomagnético. Este interruptor tiene la función térmica de proteger al conductor, que energiza al motor, de sobrecargas. Además tiene la función magnética de proteger al conductor, de cortocircuitos generados en el interior del motor, o de cortocircuitos por contacto entre los conductores alimentadores del motor. La función de este termomagnético no es la protección del motor. Cuando se presenta un cortocircuito dentro del motor, ya no hay sentido en protegerlo, se debe proteger la red de alimentación en el menor tiempo posible, y esto lo da la curva de disparo del termomagnético. De la protección térmica del motor, se encarga el relé de sobrecarga. El valor del amperaje del termomagnético, que protege al conductor calibre 12, de 30 amperios, puede ser como máximo de 3 por 30 amperios. Tercero. Selección de contactor. Para el contactor ya sabemos que su bobina debe ser de 220 voltios, y los contactos deben soportar una corriente AC3, de 13,5 amperios. La referencia de corriente AC3, en contactors para motores, se refiere a la capacidad de manejo de corriente de sus contactos para un motor de inducción trifásico en condiciones normales de funcionamiento. En la práctica, AC3 es una categoría de empleo de contactors que indica que están diseñados para arrancar, detener y controlar motores de inducción trifásicos con carga nominal.
La corriente AC3, generalmente, se refiere a la corriente de arranque y a la corriente de funcionamiento continuo de un motor. Por lo tanto, los contactors clasificados para AC3 están diseñados para manejar corrientes de arranque más altas, así como corrientes continuas de funcionamiento, y están dimensionados adecuadamente para soportar estas condiciones sin sufrir daños ni deterioro prematuro en sus contactos, cuando conecten la corriente de arranque o desconecten los arcos de la corriente nominal del motor. Es importante verificar las especificaciones del contactor, incluida su clasificación de corriente AC3, para asegurarse de que sea adecuado para el motor específico que se va a controlar. Para nuestro ejercicio, se seleccionó la referencia LC1 de 18, para un motor trifásico de 5,5 caballos de potencia, conectado a 220 voltios, con corriente AC3 de máximo 18 amperios y un juego de contactos auxiliares, normalmente abiertos, identificados como 13 y 14, que se utilizarán para retener la bobina, como reemplazo del botón de puesta en marcha o inicio. Cuarto. Selección del relé de sobrecarga. La sobrecarga de un motor se refiere al funcionamiento del motor por encima de su capacidad nominal, o diseño. Esto puede ocurrir debido a diversas razones, como un aumento repentino en la carga o la demanda de energía, operación prolongada en condiciones extremas, fallas en el sistema de control que no regulan adecuadamente la potencia suministrada al motor, entre otros factores. Cuando un motor se encuentra sobrecargado, puede experimentar un aumento en la temperatura de funcionamiento, un mayor consumo de energía, vibraciones anormales e incluso daños estructurales o mecánicos. Si la sobrecarga persiste durante un periodo prolongado, puede provocar un desgaste acelerado de los componentes del motor, disminuyendo su vida útil y aumentando el riesgo de fallas catastróficas. Una sobrecarga permanente, no despejada oportunamente, puede llevar al debilitamiento de la laca de las bobinas del motor y terminar en un cortocircuito entre espiras, que hace que el motor quede permanentemente fuera de servicio. Una mala gestión del relé de sobrecarga no garantiza la protección contra cortocircuitos internos del motor. Para evitar la sobrecarga de un motor, es importante operarlo dentro de sus límites de capacidad y mantener un adecuado sistema de control y monitoreo para detectar y corregir cualquier situación de sobrecarga potencial antes de que cause daños significativos. Para nuestro ejemplo, el relé debe cumplir algunas consideraciones importantes. 1. Los conductores de cobre del relé deben acoplar perfectamente con las salidas de conexión del contactor, quiere decir que no puede quedar pequeño ni grande, porque esto afecta la calidad del contacto eléctrico entre ambas partes, y producir resistencias y recalentamientos, lo que termina haciendo disparar el relé por falsa sobrecarga. 2. El rango de ajuste del relé debe incluir la corriente nominal del motor. Para nuestro caso, el relé debe permitir el ajuste exacto en 13,5 amperios. 3. Los relés de sobrecarga, o térmicos, están censando permanentemente que las tres corrientes de línea sean perfectamente iguales, garantizando que el motor es una carga trifásica equilibrada. Cuando una de las tres fases se pierde, su corriente de línea pasa a ser cero, y el relé traduce esto como una pérdida de fase que hay que despejar y así evitar una sobrecarga en las dos fases restantes, lo que puede terminar en un cortocircuito en las bobinas del motor. Para nuestro ejemplo, la referencia es un relé LRD21, de acople directo con el contactor. Su rango de ajuste de corriente va de 12 a 18 amperios y tiene dos contactos auxiliares, uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado. Para el diseño de la potencia, tanto para motores bifásicos como monofásico, se sigue la misma metodología. 1. Se verifica el voltaje de conexión del motor, este voltaje puede ser el voltaje de la bobina del contactor. 2. Se toma el valor de la corriente nominal ya sea bifásica o monofásica. 3. Se calculan los dos conductores de fase, si el arrancador va a ser bifásico, o los conductores de fase y neutro, si el arranque va a ser monofásico. 4. Se selecciona la protección termomagnética para el conductor. 5. Se selecciona el contactor con corriente AC3 para la corriente nominal. 6. Se selecciona el relé térmico, o de sobrecarga, con el rango en donde se pueda ajustar la corriente nominal del motor. Es común que en el mercado de artículos eléctricos no se encuentren termomagnéticos, ni contactors ni relés de sobrecarga bifásico ni monofásico. Para resolver esta falta, es común trabajar con equipamiento trifásico pero con la modificación de hacer pasar la corriente de una de las fases o del neutro, por el tercer punto sobrante. Este pase es necesario para que el relé vea permanentemente las tres fases equilibradas y no se dispare por una supuesta ausencia de fase. Bien, entraremos ahora a realizar el diseño del circuito de control del arranque directo para motores de inducción. El diagrama unifilar del diseño
se cumple tanto para motores trifásicos, bifásicos y monofásicos, siendo su única diferencia la selección de la bobina del contactor, como ya hemos comentado. El conductor para el alambrado suele ser, para estos arrancadores, calibre 18 AWG tipo vehículo. Se conecta por lo general a una de las fases de entrada en el termomagnético. Procedemos a localizar los terminales numerados como 95 y 96, en el relé térmico, o de sobrecarga. Este par de contactos se conocen como normalmente cerrados, puesto que el relé en reposo hace que estos marquen continuidad. Cuando son activados por el disparo de sobrecarga, se abren y desconectan la alimentación del contactor, abriendo el circuito de potencia como protección. Del botón pulsador de arranque, que se identifica con el color verde S1, conectamos los terminales identificados con los números 3 y 4. Son normalmente abiertos puesto que el pulsador en reposo indica, no continuidad. Cuando se pulsa hay continuidad, permitiendo la señal manual de inicio o arranque, y cuando se deja de pulsar, nuevamente pasa a reposo o sea a condición de normalmente abiertos. Del botón pulsador de parada, que se reconoce por el color rojo, S0, conectamos los terminales identificados con los números 1 y 2. Son normalmente cerrados puesto que el pulsador en reposo indica, continuidad. Cuando se pulsa no hay continuidad, permitiendo la señal manual de desconexión o parada, y cuando se deja de pulsar, nuevamente pasa a reposo o sea a condición de normalmente cerradas. Del contactor C1, conectamos los terminales identificados como A1 y A2. Cerramos el circuito de alimentación conectando el terminal A2 con la fase o con el neutro según sea bifásico o monofásico. Los contactos auxiliares del contactor se reconocerán en el diagrama como C1. En el diagrama identificamos una conexión de contactos y bobina de contactor, como serie. Esto quiere decir que, para que la bobina se energice se deben cumplir varias condiciones así. 1. Los contactos del relé. 2. Y el botón verde S1 de arranque. 3. Y el botón rojo S0. 4. Y, finalmente la bobina. El condicional y obliga a una conexión en serie. Si falta alguna de las 4 condiciones, el arranque no garantiza su correcto funcionamiento y operatividad. La retención. Se conocen como contactos de retención, los terminales auxiliares, normalmente abiertos, del contactor C1 y numerados como 13 y 14. Se conectan en paralelo con los terminales 3 y 4 del botón verde S1 de arranque. Su función es reemplazar instantáneamente a los contactos 3 y 4, para que no se pierda la energización, puesto que el botón pulsador de arranque retorna a su posición de reposo, normalmente abiertos. Señalización de operación normal del motor. Se identifica con una lámpara de señalización de color verde, con el mismo voltaje de la bobina del contactor. Se pueden utilizar contactos auxiliares, normalmente abiertos, del contactor C1, pero también se puede conectar la lámpara al terminal A1 del contactor y al terminal A2. Cuando la bobina está energizada la lámpara está encendida, cuando la bobina se desenergiza, la lámpara se apaga. Cuando se da señal de arranque y el bombillo verde no enciende, se debe proceder a ubicar la falla del no arranque. La señalización luminosa es una buena manera de saber si un motor está operando, o no, cuando nos encontramos lejos del equipo y el ruido no nos permite escuchar al motor trabajando. Señalización de sobrecarga. Se identifica con una lámpara de señalización de color roja, o amarilla, con el mismo voltaje de la bobina del contactor. Se deben utilizar los contactos auxiliares, normalmente abiertos, del relé de sobrecarga, identificados con los números 97 y 98. Cuando el relé censa que las corrientes por sus 3 fases son iguales, se considera que el relé está en su posición de reposo y estos contactos están normalmente abiertos. Permanentemente el relé censa que las corrientes por sus 3 fases son diferentes, o que por una de ellas la corriente es de 0 amperios, el relé se dispara y estos contactos pasan a estar en posición cerrados, energizando la lámpara que indica que el motor se apagó por sobrecarga. Cuando se da señal de sobrecarga, se debe proceder a despejar la falla que causó el apague del motor. Algunos relés disponen de 2 botones, uno de color rojo que se identifica en la gráfica como botón de parada, este se usa para probar manualmente que el disparo está operando en buenas condiciones. Para esta prueba se coloca en posición de apagado el termomagnético, se pulsa el botón de arranque y manualmente se pulsa el botón rojo. Si opera en buen estado, el contactor se desenergiza tantas veces como se pulse el botón. El segundo botón de color azul tiene 2 posiciones que se accionan con un destornillador de pala para dificultar su manipulación indebida.
Una posición es de rearme manual y la segunda de rearme automático. El rearme manual se utiliza cuando ante una falla por sobrecarga, o pérdida de fase, el personal de mantenimiento debe identificar la falla, y, ya resuelta, procede a pulsar este botón para dejar el arrancador en posición de arranque nuevamente. El rearme automático, como su nombre lo indica, ante un disparo del relé, procede a rearmarlo automáticamente. La desventaja del rearme automático es que no despeja la falla que origina el disparo y esto puede llevar al bobinado del motor a un aumento de su temperatura, y, finalmente al deterioro de la laca hasta terminar en un cortocircuito entre espiras. Esta posición es poco recomendada y requiere de un análisis juicioso por parte del equipo de mantenimiento para decidir su aplicación. Si te gustó este vídeo, suscríbete a mi canal Maestro Electricista, dale like y escribe tus comentarios sobre este tema, y cuéntame qué otros pueden ser de tu interés profesional. Éxitos y nos vemos en el próximo.